La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, ya está con nosotros vía telefónica Antonio Miranda en este contexto psicológico. Muchísimas gracias, Toño, por estar con nosotros y por abordar este tema que seguramente será del interés del auditorio. Estaremos platicando sobre los efectos psicológicos de la polarización. Toño, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela, licenciado? Buenos días, amables radioescuchas, buenos días. Pues hablamos de un tema que cada día se acerca más la resolución sobre esta situación de las elecciones particulares en el estado de Coahuila, y siempre es bueno abordar la parte de los efectos psicológicos que eso entraña. En los efectos psicológicos tenemos la polarización, que la polarización en términos así coloquiales es entre bueno y malo, y son en toda polarización desde el efecto psicológico, desde el plano psicológico, hablamos que cierto tipo de sentimientos están exacerbados. ¿Qué quiere decir exacerbados? Son sentimientos que están a tope, y generalmente estos sentimientos están muy relacionados con los extremos. Tenemos el enojo, tenemos el encono, tenemos la violencia, tenemos, que ya sería como una conducta, pero tenemos la tristeza, la desilusión, la amargura, incluso el resentimiento, en los extremos de estos polos. Generalmente el ganador se lleva los sentimientos, digamos, más agresores, y el perdedor se lleva los sentimientos del agredido. Pero es bien importante recalcar que existe una serie de sentimientos que nos llevan a otras conductas mucho más positivas y productivas para una sociedad que se supone y se presume en democracia, como es la negociación, la tranquilidad, la empatía, la capacidad para el diálogo. Cuando existe una sociedad polarizada, y sobre todo cuando hay una decisión que se ha tardado durante tanto tiempo, tenemos la posibilidad de que se vea en el escenario, digamos en el escenario, a un bueno y a un malo, sin que uno sea bueno y el otro malo, pero se da la polarización, y entonces la gente que termina como ganadora va a ser vista del otro lado con enojo, con encono, con agresión, con la sensación de robo, ¿no? Y del otro lado se va a ver a los demás como incapaces, como malos perdedores, como personas agresivas, como personas que son como se victimizarían, vamos. Entonces, estas dos posturas para una sociedad aparentemente democrática, pues serían bastante graves, porque no permitirían el diálogo, la cercanía, la empatía, y sobre todo lo que necesita mucho la sociedad coahuilense, que es el desarrollo y los acuerdos políticos para avanzar. Uh-huh. Efectivamente, Toño, eso es súper importante. Pero bueno, y en esta polarización de la que se habla, Toño, es yo estoy bien, tú estás mal. No es yo estoy bien, tú estás bien y todos estamos bien. O sea, si yo creo lo que yo creo, está bien, y si tú crees lo que tú crees, también está bien. Pero yo no voy a tratar de convencerte a ti que lo que yo creo es lo que tú debes de creer. Sí, lo decías tú hace un momento. Cuando nosotros tenemos la capacidad de escucha y tenemos la capacidad de entender un poco la posición del otro, de empatizar, es el primer lugar para los acuerdos. Pero cuando tenemos una polarización, y sobre todo con esta desconfianza en el árbitro, o sea, vamos a ponerlo en una situación familiar que es muy parecida, que dos hermanos al mismo nivel jerárquico se estén peleando o estén discutiendo para tomar una decisión, y llega el papá, y el papá siempre se carga sobre uno de esos hermanos, termina generando el encono, la agresión, la desilusión, o generan dos conductas bien importantes y también polarizadas. Un enojo, un encono propenso a la violencia, o un sometimiento y un descuido, o un alejamiento, o una depresión, lo cual nos hablaría de que si el 50% de la población cae en esto, tendríamos o una medio revolución, medio agresión, medio violencia, o tendríamos a un gobierno que va a pasar por encima
de ese 50% sin considerarlo porque está aliado con el papá. Pero luego, digo, a mí me llama mucho la atención este papel y ya sentándonos específicamente en lo que significan los gobiernos. Este reclamo que hacen los funcionarios, los gobernantes en turno, cuando hay una discrepancia de alguien más en relación a cómo vienen haciendo las cosas y hay señalamientos o por lo menos hay atención a temas que les gustaría que mejor no se atendieran, y entonces en automático pues eres el enemigo público número uno, porque no tapas, o porque no coincides, o porque no alabas, o porque no te pones de tapete para que pasen encima de ti. Sí, es que es el tema de la polarización, porque termina el otro creyendo que es el monarca, que todo lo que él dice está bien. Entonces, como no toma en cuenta el contraste o al otro, lo devalúa, lo limita, y viene la parte que acabas de decir tú, que es bien peligrosa, que es el origen, yo diría, un poquito incluso de la impunidad y la corrupción. Es el otro no piensa como tú, el otro está mal. Oye, el otro te está criticando es porque te envidia o porque es un tonto, cuando en realidad está cuestionando, está siendo maduro, que también hay del otro lado gente que no tiene ese criterio, pero está cuestionando y está maduro y está tratando de generar una mejor sociedad que sea incluyente y no sea polarizada. En la polarización, así como en la violencia hombre-mujer, pierde el que la ejerce también y el que no la, o sea, el que la recibe. Entonces tenemos un estado, tenemos una, por decirlo en este término, un estado de Coahuila en un momento crítico y sobre todo con una autoridad que se está tardando. Entendemos que están tomando una decisión trascendental, pero entre más te tardes en una decisión, en una sociedad polarizada, más va a quedar la sensación de uno o del otro lado que hay una injusticia. Justo eso. Ahora, ¿cómo hacer para limar estas asperezas y para hacer una sociedad más dispuesta al diálogo? Que el diálogo a veces te obliga a subir un poco la voz o a ser más enfático en lo que quieres decir, pero eso no quiere decir que estés enojado. Yo creo que no estamos acostumbradas, la sociedad mexicana en general no está acostumbrada a disentir, a que no todo el mundo esté de acuerdo, porque estas situaciones donde hay pues una cierta rispidez no nos gustan, no sabemos discutir, porque inmediatamente que discutimos lo asumimos como un pleito. Y bueno, yo he visto en otras sociedades que ellos fácilmente discuten, es más, inclusive se apasionan por lo que defienden, y por ese diálogo que se instaura, pero al final se acabó el tema y tan amigos como siempre, y a echarse una copa, un café juntos como si no hubiera sucedido nada, pero aquí no. Y no, qué padre sería eso que acabas de decir tú, que no estamos nada lejos si hubiera un poco de disposición. Pero imagínate, si nos cuesta trabajo a nosotros, los ciudadanos de a pie, imagínate la clase política, sobre todo la clase política mexicana, que se sienten tocados por Dios y por la Virgen de Guadalupe, y que ellos son casi los elegidos por una divinidad, y que todo lo que ellos dicen es lo correcto y su manera de ver la vida es la única. Y aparte propensos incluso a generar alianzas para beneficios propios y no beneficios de los ciudadanos, pues tenemos una sociedad o una clase política mexicana con tendencia al sarpullido, ¿no? O sea, inmediatamente los criticas y les sale algo. Y luego, aparte de que hacen esto, luego se vuelven perseguidores, o sea, persiguen a la gente que los critica, al mero estilo Salinas de Gortari, ¿no? De que es el que no está conmigo, o George Bush, están conmigo o están contra mí. Entonces, si nosotros como sociedad, los amables radioescuchas, nosotros, gente de a pie, si empezamos a dialogar, a empatizar, a escuchar desde nuestras casas, a lo mejor nos va a llevar 600 años, pero sí necesitamos empezar a generar este diálogo como medida de crecimiento como sociedad, y entender que la sociedad en la que vivimos convivimos todos. O sea, no nada más es la sociedad de los priistas, la sociedad de los panistas, la sociedad de los perredistas.
es la sociedad de los coahuilenses, y son los coahuilenses los que hemos estado perdiendo últimamente con este encono, con esta falta de negociación y con esta incapacidad de la inteligencia emocional de los protagonistas de la política en este momento en el Estado. Ajá. Sí, y te voy a decir una cosa, y yo creo que la preocupación de varias personas que están, tengo como contacto, en WhatsApp es justificable, porque finalmente hay demasiados frentes abiertos, ¿no? Los delincuentes contra la sociedad, los partidos peleados entre ellos como partidos, la sociedad contra los partidos, y vamos viendo que hay demasiadas reyertas, demasiados pleitos ahí metidos como parte del entramado social. Sí, y tenemos muchísimos frentes, así como bien dices tú, y volvemos a esto de la polarización. Hay tanto de este lado que cuando tú empiezas a hablar de empatía, de solidaridad, de compromiso, de tomar en cuenta al otro, termina siendo como una especie de canal de María Visión, ¿no? O sea, están los inocentes, los que están pensando en el idealismo, los optimistas, o sea, pues nada que ver, o sea, somos personas que estamos tratando de entender un poquito más, y no porque tengamos más capacidad, al menos un poquito más de empatía, para pensar que si esto sigue así, al final de cuentas se va a crear un vacío de poder, y en ese vacío de poder es donde la delincuencia organizada, la gente que está esperando tener una oportunidad, genera ciertas estructuras que son totalmente dañinas para la sociedad, y a donde los jóvenes, que son los principales protagonistas, que vienen a ser los principales protagonistas, se van hacia ese lado, y ahí se vuelven como una bandera rebelde de una salida falsa, donde vamos a terminar una sociedad donde ya hemos pasado por este ciclo, ¿no? Revoluciones que no nos llevan a nada, críticas que no nos llevan a nada, propuestas que nos llevan a poner a los mismos candidatos de siempre, y terminamos nosotros viviendo una vida en depresión o en enojo permanente. Uh-huh. Bueno, y eso que 2018 todavía no llega. Imagínate tú cuando llegue. No sé cómo nos va a ir. Y no quiero ser pesimista, pero sí creo que hay un montón de condiciones poco favorables para eso, para el diálogo y para sentirnos en la libertad de creer lo que queramos creer y de decidir como queramos decidir. La violencia tendrá que ser un factor de estos que estemos atentos a su comportamiento, porque luego la violencia frena muchas iniciativas y frena también mucha disposición al diálogo. Pero bueno, espero que me equivoque, y espero que las cosas marchen como deben de marchar dentro de lo que se supone es una democracia. Sí, y entender que ese es un momento importante también para la sociedad civil, ¿no? Para la gente, que podemos proponer algo y podamos unirnos para generar algo que también la sociedad necesita. Así es, eso es lo que se necesita. Bueno, Toño, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecer tu punto de vista en relación a este tema. Al contrario, Marcela, que estés muy bien. Buen día.